Florencia y a Juanjo por la presentación. Además, se ha situado muy bien un poco donde queríamos presentar esta jornada, en la cual se hablase de, como bien pone en el título, de estos temas y sobre todo desde el punto de vista de trasladaros una serie de prácticas que nosotros en el despacho llevamos realizando desde hace mucho tiempo, que en el fondo es poner a disposición de las empresas una información de qué ofrece la legislación, qué fiscalidad asociada tiene las iniciativas que os voy a contar y por qué pueden ser valorables al menos esas ideas para analizar si la empresa o el grupo empresarial donde nos encontramos, somos parte, somos gestores o podemos colaborar en tomar alguna decisión de este tipo, pues puede acometer o valorar si ese planteamiento es mejor que el que ya tiene, ¿no? Un poco para situaros, simplemente 3 ideas. Nosotros nos asociamos hace poco a AFM y llevamos desde el año 94 trabajando en el País Vasco. Tenemos oficina en Bilbao, en San Sebastián y en Madrid. Y por un lado somos asesoría, damos apoyo contable y fiscal laboral a la empresa. Por otro lado, hacemos un tema de consultoría que va muy enfocado a estos temas de cómo organizar mejor la empresa y el patrimonio y todo lo que tiene que ver un poco la relación entre empresa y socio, los socios. Empresa familiar siempre ha sido, por las características que tenemos en el País Vasco, pues un porcentaje importante de nuestros clientes y afrontamos temas de sucesión, no solo empresa familiar, pero mucho de ella. Y luego tema formación, pues participamos con ADEGI, con APD, con la Federación Vizcaína de Empresa del Metal y otros grupos, pues otras asociaciones, pues para trasladar ideas de este tipo, ¿no? Bueno, yo sobre todo quiero lanzaros primero un tema que siempre, yo he hecho una presentación un poco pregunta-respuesta, intentando ser ágil, pero sobre todo yendo a lo que suelo ver en otros clientes y cuando conozco otras empresas, a veces estas ideas que parecen muy bonitas, pero que luego que luego realmente no se pueden llevar a la práctica, ¿no? Y una de ellas es este, ¿no? O sea, primero, ¿cuál es la mejor forma de proteger el patrimonio? Y realmente si se puede cubrir el riesgo de socio y administrador, ¿no? O sea, a veces parece que somos socios de una empresa, la empresa tiene ese activo dentro de su balance, que puede ser inmobiliario, puede ser financiero, puede ser participación en alguna otra empresa, puede tener las placas fotovoltaicas. En La Rioja que estamos entrando, la gente que compra viñedos, terrenos para luego hacer alguna construcción, algún inmueble de que anteriormente lo utilizábamos y ahora está arrendado a terceros. Y la evolución de la empresa puede ser muy rica, ¿no? Entonces, claro, todo el patrimonio que la empresa tenga, parte claramente es necesario que tenga la titularidad porque necesita esos medios para ejercer la actividad, y cada uno en su empresa es así. Y otro es que tengo esos activos comprados, están bien, es decir, no, por supuesto tener algo en propiedad nunca es malo. El tema es si lo sacásemos de la sociedad y no hiciéramos daño a la empresa por ese movimiento, podría ser algo valorable, ¿no? Valorable. El tema es, ya, pero si soy socio de una sociedad y aparte soy al administrador y luego encima tengo una sociedad patrimonial que hemos colocado a lo mejor un patrimonio que hemos sacado de la empresa o que ya lo tenemos adquirido desde el inicio y sois también socio y administrador de las dos empresas. Como caiga la principal, esto al final es una mezcla y esto se va a perder igual o voy a tener riesgos compartidos, ¿no? Entonces, quiero entrar un poco en este tema, ¿vale? Dos preguntillas. ¿Cuál es la mejor forma de proteger el patrimonio? Pues nosotros pensamos que es así, ¿no? Profesionalizando las cosas, profesionalizando la gestión. Por supuesto, y además aquí en AFM se apoya intensamente a nivel productivo, gestión de personas, comercial, financiera e innovación, que os voy a contar, ¿no? Es decir, todo lo que sea mejorable en todas las áreas de trabajo de la empresa, perfecto. Segundo, profesionalizando el gobierno. Una cosa es la gestión y otra cosa es los administradores, el consejo, la formación, las buenas prácticas, que ahora está también muy en boga, ¿no? Asesores cualificados. Es decir, es importante no porque lo digas de confianza, sino que es importante que al final la empresa es muy rica en acciones, las obligaciones legales cada vez son más importantes, son por aquellas cosas que al administrador le pueden pedir cuentas y es bueno tener apoyo externo para saber cuáles son las obligaciones de diferentes campos, qué me puede afectar, cómo me puedo cubrir, igual que el tema puede ser de seguros, saber si tengo que hacer el registro retributivo o plan de igualdad, protección de datos. Yo todavía veo empresas que a veces van un poco por detrás de las cosas, ¿no? Entonces, es bueno pagar a veces un dinero por estar más tranquilo, ¿no? Entonces, esas áreas no me voy a meter. Donde voy a entrar es, uno, puede ser interesante proteger el patrimonio separando actividades empresariales distintas. Es muy habitual que una empresa inicialmente tenga un proyecto que es el que se saca adelante, que es un poco la vaca lechera, y a partir de ahí hay nuevas iniciativas. Entonces, luego veremos también con la fiscalidad cómo afecta, pero al final esa sociedad, que por ejemplo se ve muy claro me dedico a instalar ascensores y luego llevo mantenimiento, me dedico a instalar calefacción y llevo mantenimiento, estampación, tal, mecanizado, no quiero superar 50 trabajadores, hago otra empresa que es la maquila. Es decir,
Hay diferentes iniciativas que la empresa va desarrollando, pero en muchos casos vemos con un mismo CIF, la empresa no es que tenga patrimonio y negocio, sino que tiene varios negocios juntos. Y a veces eso tampoco es malo que las cosas sean así, es decir, que no se trata de juzgar por qué se ha hecho, sino que nos merece la pena seguir funcionando así. ¿Hay alternativas para hacer un cambio cuando ya estamos en funcionamiento? Entonces voy a hablar de separar este tema y luego profesionalizando la gestión del riesgo. Un concepto quizá que suena un poco como general, pero es identificando qué patrimonio es susceptible de colocarse fuera de la sociedad, porque si no lo colocamos fuera de la sociedad es imposible que lo aislemos del riesgo del negocio, sin perjudicar a la empresa. Nunca podremos hacer, bueno, nunca podremos hacerlo, pero no plantearemos hacer un movimiento que pueda perjudicar precisamente a aquella empresa que le estamos haciendo esa separación de patrimonio. De forma ordenada, no hacemos cosas por detrás, si se pueden evitar, con el mejor tratamiento fiscal que la normativa en vigor nos permita, ¿vale? Entonces, vamos a entrar a estos temas, ¿no? Luego, claro, bueno, patrimonio. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio? El patrimonio no es la maquinaria. La maquinaria de uso para la actividad no es patrimonio. Claro que es patrimonio y vale un pastizal, pero ese patrimonio es necesario para la actividad. Segundo, si la empresa parase y esa maquinaria dejase de utilizarse para lo que se utiliza, que es el proceso productivo, pues seguramente su valor va a caer mucho y el paso del tiempo lo que va a hacer es depreciar muchísimo ese valor. Sin embargo, hay patrimonio que el paso del tiempo no lo deprecia y sobre todo a veces incluso lo revaloriza, ¿no? En Guipúzcoa se ve clarísimamente con el tema inmobiliario, ¿no? Como las cosas, lo caro que se compró en su día, bueno, salvo uno quizá ha comprado el último no sé, en diciembre del 2007, ¿no? O compró en la cresta de la ola anterior, ¿no? Pero en general los activos inmobiliarios tienen valor, tienden a estabilizar su valor, incluso revalorizarse, y es un bien que el paso del tiempo no le suele perjudicar. Locales, naves industriales, todo lo inmobiliario, ¿no? Relacionado con nuestra actividad o no necesariamente. Participaciones empresariales. Una sociedad que a lo mejor ya ha visto la necesidad de crear otra sociedad para ejercer otra actividad, o porque voy a entrar en otro sitio geográficamente, o porque me voy a liar con un socio local para hacer una sociedad conjunta, o porque creo una sociedad filial 100%, pues una sociedad cuelga de la otra. Si la sociedad principal tiene cierta, o la filial tiene cierta autonomía respecto a la principal, porque es otro sitio, porque es otra actividad, y la sociedad principal va mal, va a arrastrar todo lo que está dentro de ella y por tanto también esa sociedad filial. Por tanto, podemos plantearnos que una sociedad filial, un porcentaje, o sea, el porcentaje de participación que tenga esa sociedad en otra, se pueda proteger, ¿vale? Tanto mayoritarias como minoritarias. Excedentes financieros. ¿Qué es el excedente financiero? Yo lo separo de la tesorería. La tesorería es aquella cantidad necesaria en un plan de tesorería razonable de qué necesito para funcionar entre lo que tengo, lo que quiero descontar o no quiero descontar, o las líneas de circulante que quiero tener, pero inversiones financieras es aquella cantidad de dinero que lo pueda sacar de la sociedad y no le hago daño a la empresa a nivel financiero. Y por tanto me puedo plantear con esas inversiones financieras quizá otro tipo de inversión que no es justo liquidez, tesorería y seguridad. Y luego otros activos, plantas fotovoltaicas, cada vez se ven más, patentes, marcas intangibles, tierras, viviendas, ¿vale? Patrimonio, en general, aquellos bienes susceptibles de colocarlos fuera sin dañar a la empresa. Y que la titularidad de esos activos no es necesario para ejercer la actividad. Bueno, ejemplo, tengo unos socios que son socios de una empresa, que es donde está el negocio. El negocio es ese riesgo que puede afectar a todo el resto de cosas, porque no sabemos qué puede ocurrir a futuro con el negocio. Tengo el tesorería que necesito para funcionar, tengo un inmueble, tengo excedentes, que es aquello de la licencia, ¿no? Ese importe que os comentaba separado de tesorería porque podemos prescindir de ello, al menos de aquí a unos meses, y luego tengo, por ejemplo, unos activos intangibles. Bueno, pues una situación de separación de patrimonio podría ser poder plantearse que esta empresa ya desde el inicio hubiera tenido esta estructura o poder llegar a ella. Una misma propiedad, ser socio de una empresa que es la que tiene el negocio y tiene lo financiero necesario, pero podría plantearse que la parte patrimonial estuviera fuera. ¿Vale? Vamos a ver luego si esto tiene sentido, cómo llegar a ello, etcétera, etcétera. Bueno, pregunta que la gente dice, sí, sí, está muy bien lo que dices, separas y tal, pero mismos socios, mismos administradores y sociedades vinculadas, ¿no? Tengo una sociedad patrimonial con un inmueble que me alquila a mí, a la empresa, que soy socio único, por simplificar, soy el administrador único,
Esto, si la empresa va mal, ¿no? Bueno, ¿se puede cubrir el riesgo del administrador y del socio ante una crisis? Sí. El socio en una empresa, y esto es importante que lo que tengamos metido en la cabeza, no responde nunca con su patrimonio personal de deudas de la sociedad. Esto es así. El socio solo responde hasta el límite del capital que tiene de participación. Si yo tengo una empresa familiar donde afortunadamente, por temas de mis padres, tengo el 25% de participación y tengo unas acciones y tengo unas participaciones. Se llaman acciones cuando es una sociedad anónima y participaciones cuando es una sociedad limitada. Tengo un título que dice que yo tengo ese porcentaje de participación, que me da derecho a votar en Junta General en ese porcentaje. ¿Qué tal? Y tengo derecho a un reparto de dividendo en caso, o a votar el derecho de dividendo. ¿Vale? Esos son mis derechos. ¿Vale? Si yo tengo, a su vez, de ese porcentaje de participación de una empresa familiar, me he comprado un buen paquete de acciones de CAF y tengo el 0,0001%, pero soy socio también de esa empresa, como socio tengo el mismo riesgo en empresa familiar y en CAF. Que si la empresa familiar se hunde y hay una serie de acreedores, Hacienda, Seguridad Social, trabajadores, que acreedores bancos, que no pueden cobrar sus deudas porque la empresa se ha hundido y yo soy el socio, a mí como socio no me puede venir nadie a pedir nada que la sociedad haya hecho en pagado. ¿Vale? Y en CAF igual, si CAF se hunde y resulta que Iberdrola tiene una deuda de 5 millones que no la va a cobrar, no puede ir a los diferentes socios que hemos comprado acciones en bolsa a decir, oiga, le tiene usted que cubrir. El mismo riesgo, el mismo. ¿Vale? Cuando un socio tiene que responder de algo de la empresa, pues cuando está poniendo su huella personal, su aval personal por algún tipo de deuda de la empresa o lo que sea, que eso es un poco la situación que hay que evitar para evitar ese contagio de riesgos. Pero es un tema ya distinto, ¿vale? No por la propia participación accionarial. Por tanto, si a través del socio no nos puede venir un riesgo, estamos pensando en un socio o varios que tenemos una sociedad con actividad y tenemos una sociedad patrimonial, si yo soy socio de la empresa que se hunde, los acreedores no pueden ir a la patrimonial, ni a mi bien personal de vivienda, ni a fondos de inversión, ni lo que sea, a reclamar nada de la sociedad que se ha hundido. Por mucha vinculación que tenga y por nada. Como socio no puede haber vinculación. ¿Dónde está un poco el riesgo? No es tanto como socio como administrador. Porque la responsabilidad del administrador ya es que alguien, un tercero, me pueda juzgar, que es en un concurso de acreedores, por ejemplo, que es muy típico, una empresa va mal, preconcurso, ¿no? Antigua supervisión de pagos, entra en concurso, desgraciadamente seguramente algún cliente vuestro seguro que ha entrado y te encuentras con que pues, tú como acreedor pues tienes en muchos casos pocas posibilidades de cobrar al menos la totalidad de la deuda. Entonces, cuando una empresa entra en concurso y luego puede acabar en liquidación, pues en muchos casos entra un juez que nombra un administrador concursal que va a situarse, si es un tema financiero, es un tema económico, y va a decir, oye, mira qué decisiones han tomado los administradores de, pues si ha habido un tema de desvío de negocio hacia otro lado, si ha habido una compra de activos a precio fuera de mercado, si ha tomado una decisión de repartir un dividendo justo hace poco que claramente ha hundido la tesorería de la empresa y ha causado la quiebra, si tiene dobles contabilidades, es decir, pues puede valorar si la actuación del administrador ha sido conforme o no conforme. ¿A qué? Pues a los deberes de su cargo, y de sus funciones, a la ley, a los estatutos sociales, acuerdos de socios. Por eso es importante también tener un asesor fuera de decir, yo como administrador, que es la patata caliente, que hay que tener claro que es la patata caliente, es yo qué riesgo tengo por mi actividad. Porque soy director de producción, se jubila el socio, me nombra administrador, entonces aparte de que yo pierdo el desempleo y fogasa porque ya no estoy en régimen general, estoy en régimen general asimilado, tengo una serie de riesgos que soy un mandado porque yo no soy socio y entonces me pueden quitar de administrador igual que me lo ponen, pues yo tengo que saber cuáles son mis riesgos. Entonces, el órgano administrador es importante controlarlo, ¿vale? Entonces, hay que saber qué supone ese administrador y luego también no estar temeroso, ¿vale? Una cosa es ser consciente de la responsabilidad que uno tiene y luego pensar que al administrador se le va a exigir, por supuesto, diligencia y lealtad, ¿vale? Aparte de saber las normas y eso, si tengo que utilizar los EPIs y si tengo que funcionar más o menos como tengo que funcionar, ¿no? Es diligencia. Dedica el tiempo adecuado a tomar tus decisiones y adopta las medidas precisas que tú consideres. No eres adivino, la gente no sabe cuándo va a venir la siguiente pandemia, o si tenemos una crisis financiera, o una guerra, o lo que sea. Pero tú tomas tus decisiones pues, con una persona diligente, o sea, con una neurona que funciona mínimamente, ¿no? Y segundo, lealtad, o sea, no operes a favor tuyo en interés
tuyo en contra de la empresa. Que esto, por ejemplo, hace unos años, cuando se ve este tema de las cajas de ahorro, pues como las Blackjack y tal, es una serie de personas que toman decisiones ahí arriba, que la masa de abajo, pues le importa tres narices, ¿no? Entonces, en la empresa pyme, esas cosas no suelen funcionar así, pero buena fe, buen interés, etcétera. Entonces, siendo una persona razonablemente juiciosa y haciendo pues bien su trabajo, no tiene por qué tener temor, pero a la vez hay que ser conscientes que es de la responsabilidad. Entonces, sabiendo esto, el riesgo de tener yo como socio, incluso como administrador, participaciones de dos empresas, una quizá más patrimonial y otra más de negocio, que tengan incluso vinculación, porque una le alquila la nave a la otra, y me pueda venir una situación negativa, que es que la empresa se pueda hundir, pues no tengo que tener miedo a que lo que se plantea, si se hace bien, pues pueda llegar a conseguir el objetivo de proteger el negocio, al menos el patrimonio que hemos querido o hemos podido salvar. Estas operaciones que vamos a tratar ya ahora no se trata de, esto no tiene el objetivo de sálvese quien pueda o llega un momento que ya dices, esto ya que o sea, la empresa que le den un mosquillo, o sea, que siga, yo ya quiero salvar esto y me refugio, no. O sea, muchas de las operaciones que vamos a comentar es un tema de transición generacional, un hijo trabaja, otro no trabaja, a lo mejor tiene sentido dejar la empresa a uno, otro no, tiene sentido dar entrada a trabajadores en accionariado, o dar la posibilidad a un directivo de que entre, o vender la empresa a un tercero, porque si no tengo continuidad, pero la empresa tiene sentido que siga, porque es rentable, porque los trabajadores se lo debo, porque me encantaría que este negocio siguiera vivo y me trascendiera a mí. Entonces, el tema de separación, vais a ver como el tema de separación patrimonio y riesgo, claro que tiene un componente de protección, pero también tiene mucho de qué vamos a hacer con la empresa a futuro, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en tres operaciones muy concretas que creo que visualmente se ve muy bien cosas que vamos a llegar a conseguir. Antes hablamos de patrimonio riesgo, me voy a centrar en la parte inmobiliaria, que se ve muy bien cómo es muy visual la parte ¿no? tangible inmobiliaria donde la empresa desarrolla su actividad o donde tiene inmuebles arrendados a terceros, la diferencia entre tener la titularidad en la empresa y tenerlo fuera, ¿vale? Entonces, donde pone inmuebles podemos hablar de cualquiera de los elementos patrimoniales que veíamos antes. Separar negocios que están juntos y luego un tema muy interesante que parece que es el tema de la constitución de la sociedad cabecera, que es algo que está un poco bastante distorsionado en el mercado. A veces parece que esto es un tema de las grandes fortunas y es un tema de Amancio Ortega y tal, pero no tiene nada que ver y lo pongo al final, no es ni para grandes patrimonios, lo son, pero no es solo para ellos, no es ni para empresas de un tamaño determinado, ni para que tengan unos excedentes determinados. ¿Qué es un patrimonio para un socio? Pues cada uno tiene una percepción muy distinta. Para una empresa o un socio, un inmueble de 200.000 euros puede ser un patrimonio muy, muy importante y por tanto dar un paso en la protección y otro no se mueve por menos de 1.000.000. O sea, y las cosas, cada uno tiene su percepción, ¿vale? Por tanto, no tiene nada que ver con números. Es un tema de qué considero que es patrimonio y si me interesa o no separarlo de la actividad. Vale. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones previas que también son interesantes que las tengamos presentes, ¿vale? Bueno, me podéis parar en cualquier momento, ¿eh? Importante, muchas de las decisiones de por qué una empresa hoy guipuzcoana invierte constantemente en la propia sociedad es un tema fiscal. Cuesta mucho dinero, primero, que la empresa pague por el beneficio que genera y sobre todo mucho, y a la gente le duele más, tener que pagar dinero por sacar dinero de la empresa al socio para luego que no sea dinero para sí mismo o socios, sino que sea para reinvertir en algo relacionado con la actividad, que puede ser una nueva sociedad, puede ser comprar unos inmuebles y arrendárselos a la empresa o proteger unos excedentes. Entonces, una cosa es tributar, como es la base general, ¿no? Que aquí todos sacamos de sufrir ahora lo que es terminar el plazo de renta. ¿Qué has generado vía sueldo, pensión, rescate PSV, alquileres de locales, oficinas, pabellones o viviendas turísticas? Dime lo que has generado en un año y vas a la tabla. ¿Estás en 75.000 euros? Vale, pues por los primeros 74.000 euros me pagas 23.000 y el resto va al 45. ¿Vale? Entonces, cuanto más metamos aquí, más vamos a llegar a pagar, porque el marginal se nos va a disparar. Por tanto, el sueldo es una buena manera de sacar una retribución salarial para el socio profesional, porque es un gasto salarial, es un gasto deducible para la empresa, pero claro, al final nos podemos ir a unos marginales espectaculares. Entonces, el sueldo es, o sea, pagar más, cobrar más sueldo para sacar dinero, para luego hacer alguna inversión fuera, pues ya se ve que duele. ¿Vale? La otra parte de la renta que tenemos en Guipúzcoa, como el resto de territorios, es la base de ahorro. Si tú tienes una venta de un activo a tu nombre que tienes un beneficio, de cualquier tipo de activo, o sea, por la venta habitual, cuando vas vendiendo, comprar otra nueva, todo tributa. Precio de venta,
menos precio de compra, o menos precio de dado, o lo que sea, plusvalía. Y en función del importe, iremos entre 20 y 25. A partir de 30.000 euros de plusvalía, todo va al 25. ¿Y qué entra a base de ahorro? Plusvalías por ventas. Pero es que entran los dividendos. O sea, la sociedad que nos reparte un dividendo, ya sea acá o ya sea en mi empresa familiar, cuando me reparte un dividendo, que es la otra manera que tengo para cobrar cuando soy socio administrador o socio profesional. Uno es mi retribución salarial de trabajo y otro es el concepto de retribución del capital, que es el dividendo. Yo en junta voto si se reparte o no se reparte y qué cantidad, y luego ya se verá lo que la junta decide. Pero el dividendo repartido va a suponer una retención del 19% en el pago y luego haré cuentas con Hacienda. Entonces, ¿qué implica? Que si vamos, bueno, y esto es lo que es un poco la tipología fiscal de la sociedad. ¿Vale? En función de la tipología de tamaño o facturación trabajadores, estará un tipo fiscal uno u otro. ¿Vale? Micropyme anda cerca de 18, a veces un poquito menos, 20, que es el más normal. Una empresa que no llega a superar 10 millones de facturación y tiene 50 trabajadores, tiene que ser, o sea, en cuanto superas uno de los dos, ya estás aquí. Perdón, dejas de estar aquí, a ver si me explico. Una empresa que facture 2 millones y tenga 51 trabajadores, ya se va al 24. ¿Vale? Necesitas cumplir los dos requisitos a la vez. ¿Vale? En cuanto uno de los dos saltas, pasas al siguiente nivel. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son tipo impositivo. ¿Vale? Y esto lo pongo ¿por qué? Porque aquí se ve mejor. Bueno, no voy a entrar. El tipo fiscal lo veremos. Bueno, voy a meter un poco en ejemplos para que se vean gráficamente cuáles son los puntos de partida que vemos más habitualmente y a dónde podemos ir. Dos socios al 50-50, una empresa que ha comprado un inmueble. Una empresa entre socios, profesionales, en este caso, por ejemplo, que la empresa no tiene inmueble, está en arrendamiento de un tercero y lo que tiene, pues afortunadamente, son pues, una serie de excedentes. Una empresa familiar donde ha habido ya un primer acto de una entrega parcial de la propiedad accionarial, donde tenemos 80 a 10-10 y la empresa, pues típica empresa y pues bueno, ¿no? Negocio, empresa familiar afortunadamente en transición, porque la transición, si se puede realizar, pues significa un paso hacia la supervivencia de la empresa, inmueble y excedente. Podemos hablar de una empresa familiar que ya ha decidido tener otra sociedad distinta. Tiene el control de las dos, una empresa es la actividad principal y otra es un nuevo negocio que ha empezado, por ejemplo. O una empresa que ha adquirido. Podemos tener una empresa que claramente tenga dos actividades. Muy habitual. Y no significa que sea malo, simplemente que se da la situación de que eso es así. Puedo tener una empresa, hace poco hicimos una operación de reestructuración en Irún, hicimos una empresa que se dedicaba tenía los inmuebles en la empresa, tenía comercialización de rueda neumática mayorista, tenía concesionario y tenía alquiler de coches. Entonces, en una operación de decisión, separamos todo, hicimos 4 sociedades, una inmobiliaria, otra de ruedas, tal. Entonces, ¿por qué tenía sentido para ellos separar? Pues porque el negocio de ruedas era muy intensivo en financiación, compraba mucha rueda y vendía a nivel mayorista, y sin embargo el taller era pues cobrar casi al contado y los coches salían al día. Entonces, tener dentro de la empresa diferentes negocios no es que sea malo, pero es que al final puedes tener incluso personal que no se comparte, financiación que no se comparte y es un negocio totalmente distinto. Entonces, puede tener sentido separar, ¿vale? Bueno, tenemos una propiedad que montó una sociedad y luego otra. Y quizá un 60% porque el 40% lo tiene un socio local. Esto quería llegar, ¿no? O sea, cómo confluimos un poco lo que os contaba antes, ¿no? Tenemos una sociedad que tiene negocio y tiene un inmueble como elemento patrimonial típico, ¿no? La empresa es una empresa pyme, tributa al 20%. Ingresos menos gastos deducibles, hace cuentas con Hacienda. La retribución hacia el socio. Si nos vamos al sueldo, el sueldo es un gasto deducible para la sociedad al 20%, pero cuanto más sueldo cobremos, más va a tributar la sociedad, incluso hasta llegar al 49% que veíamos antes. Entonces, ¿y cuál es la alternativa? Bueno, aquí pone socios. Vamos a pensar que otra alternativa que se puede plantear a la sociedad, porque los socios todos trabajan y es, oye, si nos sacamos más sueldo porque queremos sacar más retribución a los socios, ¿nos va bien? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos más sueldo o nos repartimos un dividendo? ¿No? Es la típica pregunta de planificación. Pues el dividendo al final va a suponer, ya veíamos antes, ¿no? 20-25. Por tanto, si la empresa paga impuestos sociales y del beneficio ya después de pagar impuestos sociales, el socio cobra un dividendo que va a tributar como mínimo al 20, significa que desde que se genera ingreso en la empresa, 20 más 20, 40 mínimo. 40% ya es un marginal bajo, ¿no? Y entonces dependerá en qué niveles de ingresos salariales esté la persona,
no solo salarial, salarial más el resto de rentas que cobra, que hace que su marginal sea X, para ver cuál puede ser la forma de cobrar. Pero vamos a pensar que al final, oye, mira, por un lado está la atribución como socio, que puede haber X socios, y a lo mejor de los socios a lo mejor solo queda uno que trabaja. Por tanto, esto va por su lado y no vamos a mezclarlo con esto. El dividendo es la forma que la empresa puede repartir a los socios como retribución de capital. Y es una fiscalidad muy cara, porque 20% que paga, o 24 o 18, más 20, 25, entonces esto se puede llegar a asumir, ¿no?, que es algo que hay que pagar porque la empresa genera un beneficio, pero tener que pagar un dividendo porque los socios con ese dinero vayan a montar otra sociedad, compren un pabellón para alquilárselo o quieran proteger una serie de excedentes, duele y duele mucho. Y por tanto, es muy normal que la empresa tienda a capitalizar reservas, tienda a tener el dinero en la propia sociedad, solo reparta hacia los socios lo que es una retribución, que ese dinero es para los socios y no tiene vuelta hacia la sociedad. Y a partir de ahí la empresa, pues eso, compra inmuebles, tiene excedentes, crea una filial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, es algo que nos condiciona. Si no tuviéramos esta fiscalidad, yo os digo yo que sacaríamos mucho más dinero de las sociedades. Aunque tengan un ánimo de que ese dinero es para reinvertir en algo relacionado con esa actividad o con otras, ¿no? Bueno, vamos a ver ya entrar en la operación. Colocar los inmuebles en una sociedad patrimonial. Es el caso, tenemos dos inmuebles, por ejemplo, una sociedad con dos inmuebles, y entonces lo que podemos llegar a tener es esta situación, que ya hemos dicho un poco antes que se puede llegar a ella. Socios de una empresa que es la original y otra patrimonial donde hemos colocado los inmuebles, que los hemos sacado de la empresa. El tema es, primero, ¿por qué separar? Y luego, ¿qué formas hay para separar? Bueno, ¿por qué separar inmuebles? Que esto es lo que hemos visto en la práctica y es muy interesante. Porque si hacemos la operación de forma adecuada, podemos conseguir todo esto. Proteger su valor. Ayudar a la empresa a conseguir financiación. Luego entro. Mucha gente dice, no sé por inmuebles, porque no, luego vaya a la banca me va a cerrar las líneas. Bueno, no vemos por qué. Generar una fuente de ingresos para los socios. Si tenemos una sociedad patrimonial que tenga ingresos de arrendamiento y en principio ya tiene el inmueble pagado, pues es una generadora de caja. Podría repartir vivienda a los socios, ¿vale? Las sociedades patrimoniales tienden a ser una sociedad remuneradora de la propiedad. Y luego realizar la operación de forma segura sin pago de impuestos. Daros cuenta que una empresa que tiene un inmueble en su activo tiene una parte en la contabilidad, que es el terreno, que no se amortiza, pero tiene un edificio que lo has comprado por un precio y cada año que pasa, para meter menos, ¿no?, para pagar menos impuestos a sociedades, vas dando como gasto una cantidad. Si luego pasan los años y vendes el inmueble a un tercero, pues ¿qué impuestos se van a generar? Precio de venta, menos precio de compra, menos la amortización realizada. Si una sociedad compra hace 20 años un inmueble por 500.000, de los cuales 100.000 es terreno y 400.000 es el edificio, y lo vendiera en el 2024 por el mismo precio, 500.000. Y digo, bueno, pues compro por 500.000, lo vendo por 500.000, no tengo ganancia, cero. No. Has comprado por 500.000, te has amortizado 400.000, es decir, tú has pagado menos impuestos de sociedades cada año por ir dando esa dotación de desgaste teórico que Hacienda te deja. Y lo vendes por 500.000, Hacienda te dice 500.000 de venta, menos 500.000 de compra, cero, menos 400.000 que te has deducido, me pagas por 400.000 el impuesto de sociedades. Entonces, cualquier movimiento de transmisión a terceros de un activo que la empresa tenga, que ya ha pasado el tiempo y se ha amortizado, supone coste fiscal. Entonces, cuando digo de realizar la formación de forma segura, sin ningún pago de impuestos, es que hay una forma que es cómo separar sin que Hacienda venga a pedirme pagar por todo lo que yo ya me he deducido fiscalmente y tal. Entonces, claro, si lo vendemos a un tercero, está claro que vamos a pagar impuestos, porque al final el inmueble sale hacia un tercero, nos paga y cambiamos dinero por inmueble. Pero aquí estamos hablando de colocar el inmueble, por ejemplo, en una sociedad que pertenece al mismo socio. Es decir, no tenemos una voluntad de venderlo a un tercero, sino queremos recolocarlo, ¿vale? Entonces existe forma de hacerlo, ¿vale? Bueno, ¿qué formas existen para separar los inmuebles de una empresa? ¿Y por qué nos vamos a centrar en una operación concreta, que es la que realmente está pensado para ello? Bueno, podría haber alguna más, viviendo en especie y tal, pero vamos a centrar en estas. Los socios compran los inmuebles a la empresa. Tienes dinero, la empresa tiene tu empresa, sea tu empresa o tu empresa. Yo compro el pabellón y me lo llevo yo, ya lo he protegido, porque lo he separado de la empresa y ya lo tengo yo. No tiene la empresa luego se hunde y yo tengo el pabellón. Me he quedado sin inquilino, pero la empresa, el pabellón es mío. Vale. Los socios compran los inmuebles a la empresa, los socios crean una patrimonial, ¿no?, porque eso sería comprarlo a título personal.
crean una patrimonial que adquiere los inmuebles a la empresa. Ya sabemos qué es, ¿no? Los primeros puntos es un tema de compra, es un tema de adquisición. Y la tercera es que la empresa realiza una escisión, extinto, ¿no? Mete un corte, mete un tajo y coloca los inmuebles en una sociedad patrimonial perteneciente a los mismos socios, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son los impuestos ligados a estas opciones? La primera, los socios compran los inmuebles a la empresa, lo que os decía, precio de mercado, menos el precio de compra, menos la amortización, plusvalía. ¿A qué tipo? Pues al 18, 20 y 24. Y luego, eso es impuesto de sociedades de Hacienda Guipuzcoana. Pero es que luego tenemos, donde esté el inmueble en Lezo, Azpeitia, Elgoibar, tal, impuesto municipal. Oye, ¿cuántos años qué valor de terreno tiene? ¿Qué IBI te estoy cobrando? ¿Cuántos años ha estado en tu activo antes de transmitirlo? Impuesto municipal, que vas a pagar en el pueblo o localidad o ciudad donde esté. Estos impuestos son inevitables, ¿vale? Si los socios, en vez de comprar el inmueble a título personal, hicieran una sociedad patrimonial que fuera la que adquiriera los inmuebles a la empresa, seríamos igual. La sociedad transmitente, ya sea una sociedad a los socios, va a tener que pagar por la plusvalía. Y luego el impuesto municipal va a ser inevitable. Por tanto, estas dos opciones que a veces yo veo, que a veces se plantean, pues tienen el hándicap del coste. ¿Cuándo puede ser algo razonable hacerlo? Pues me he equivocado, la empresa ha comprado el inmueble, resulta que tengo dinero porque tengo una herencia, la empresa acaba de comprar el inmueble, te compro el inmueble que hace poco lo ha adquirido, no tiene coste fiscal prácticamente, porque no ha pasado tiempo, pero bueno. Ya veis que al final dices, bueno, está bien, vale, siempre podemos jugar con dinero, si lo tengo, comprar, separar, tal, pero ¿qué existe, no? Existe la operación de escisión. La operación de escisión es una operación donde se colocan los inmuebles, como os decía, es una nueva sociedad patrimonial y no se genera ningún tipo de impuesto ni directo ni indirecto, ¿vale? Es una operación mercantil, ¿vale? Primero, ¿esto para quién es? Para todas las empresas que tengan inmuebles en su activo, claro, porque si no, no vamos a poder separar vía escisión nada. Que estén pagados o que tengan préstamo hipotecario pendiente o que estén a financiación. O sea, no necesariamente tenemos que tener totalmente el inmueble pagado. En muchos casos dice, bueno, compro un inmueble, lo tengo 80% entre el cargui que me garantiza y Cucha que me da la financiación, lo tengo vendido al 80%. ¿Tiene sentido un movimiento de sacarlo? Pues hombre, la verdad es que es más, el inmueble es más de los otros que de tuyo, ¿no? Porque estás muy endeudado, pues a lo mejor no tiene sentido en ese momento, pero por poder hacerlo se podría hacer. Y luego, importante, ¿vale? Estas operaciones no se trata un poco de tema de alzamiento de bienes, no se trata un tema de ir las cosas por detrás, son súper transparentes. Luego vamos a ver. Y entonces es importante, por un lado, hacer la operación de escisión como nos marca la normativa, primero tengo que tener inmuebles pagados o no pagados, o que están pendientes de pago, y tengo que tener un motivo económico. O sea, lo que dice la normativa Hacienda, porque es la que va a decir, no, te voy a cobrar impuestos, es que tengas un motivo. Y los motivos nos lo dicen la propia Hacienda, ¿vale? Quiero preservar el patrimonio inmobiliario de la sociedad del riesgo empresarial, ¿vale? Estos motivos, o sea, creo que tengo aquí. Quiero mayor capacidad para negociar mejores condiciones de financiación. Facilitar la obtención de financiación oportuna para cada tipo de actividad, que puede ser financiación para comprar un inmueble que me voy a trasladar nuevo o mi negocio. Independizar decisiones de inversión. Tengo dinero en la empresa, voy a comprar un nuevo pabellón, voy a hacer unas nuevas instalaciones, voy a meterme dinero en una fotovoltaica, tengo un terreno urbanizable, voy a construir lo que sea. Quiero independizar que esa inversión no se realice en la propia empresa, sino en otra. Y quiero separar la gestión de negocios distintos. Esto es porque a veces, en muchos casos, tenemos antiguo local que ocupamos y lo tenemos alquilado a terceros. Entonces la empresa, aparte de su actividad, tiene otro IAE que es el arrendamiento. Cualquiera de estos motivos os quería enseñar. O sea, cuando tú haces una operación de decisión, Hacienda Guipuzcoana le tienes que decir, porque luego vais a decir los pasos, ¿no? Oye, ¿cuándo lo he hecho? ¿Con qué notario? ¿Qué operaciones he realizado? Entonces, notario y todo. Y te pone aquí, entonces aquí pequeño te ponen los motivos. Hay 13 motivos, porque aquí son operaciones de decisión de este tipo, decisión de negocio que vamos a ver luego, constitución de sociedad cabecera y fusión. Son las 4 operaciones mercantiles que se pueden tratar. Bueno, pues te pone aquí los motivos. Y lo que tienes que hacer es una X. O sea, aquí, esos 5 motivos están aquí y tú tienes que marcar. O sea, no es, le voy a escribir a Hacienda diciendo que quiero hacer. No, no. Tú dime por qué lo haces. Y te dice, ¿quieres hacer una operación de decisión inmobiliaria por protección del patrimonio inmobiliario? Te dejo. O sea, no me tienes que ocultar nada. O sea, es un objetivo per se que yo te permito, ¿vale? Y esto es un tema que es así. Y por tanto, pues da mucha tranquilidad el saber que no es un tema de que una se te olvida, sino es que Hacienda te está diciendo que si tú tienes un motivo para hacer lo que sea ese,
es un motivo para hacer esta operación y tener cero coste fiscal. ¿Qué garantiza la seguridad de la operación? ¿No? Decimos operación segura y sin coste fiscal. La operación de decisión es una figura mercantil, ¿vale? Es una operación que está muy regulada cómo se hace, que tiene dos principios, por eso decía que esto no se hace por detrás. Uno es la publicidad y otro es la sucesión universal. Publicidad, ahora vamos a ver cuál es, ¿vale? Pero es importante que ya sea por publicidad, es decir, a quién tengo que explicar o contar qué operación voy a realizar. Y la sucesión universal significa que nadie con el que trabajo, ni trabajador, ni Hacienda, ni Seguridad Social, ni banco, nadie se puede sentir perjudicado porque yo haga esta operación. Porque allí donde coloque lo que coloco, que puede ser dos negocios en dos sociedades distintas, inmuebles, negocio, allí donde lo coloque, eso va a seguir respondiendo de esas deudas que son preexistentes a la decisión. ¿Vale? O sea, todo lo que ya exista en relación de cualquiera con la empresa, eso se mantiene. Por tanto, no puedo cambiar nada, no me pueden cambiar de condiciones y todos los derechos están subrogados. ¿Qué significa? Que se garantizan los derechos de trabajadores, Hacienda, Seguridad Social, acreedores, proveedores, entidades financieras. Entonces, hay seguridad. Si al final la operación se puede permitir siguiendo el procedimiento de mercantil de la decisión que os voy a detallar. Que luego a Hacienda le decimos por qué hacemos la operación y se lo comunicamos en primera persona. Y luego encima la operación es inatacable desde el punto de vista de que yo no voy a hacer cambios a nadie y nadie puede decir, oye, esta operación a mí me perjudica porque el derecho de cobro que tenías sobre ti de la máquina que te entregué o el IVA que todavía falta por presentar, pues no. ¿Vale? O la antigüedad de los trabajadores que tienen de muy hace mucho tiempo, ¿no? Importante, publicidad y sucesión. Una vez hecha la operación, por supuesto, la empresa, en este caso estamos hablando de una sociedad patrimonial, ¿no? Separarlo de una empresa de negocio, que es la que sigue teniendo las deudas, el negocio y tal, pues por supuesto va a seguir teniendo que pagar todas las deudas contraídas de la anterior sociedad extinguida. O sea, nadie se va a salvar de todo lo que tenía que hacer, que lo siga haciendo. Y la empresa mantiene derechos adquiridos y obligaciones de pago, ¿vale? En las mismas condiciones. Por tanto, es sucesión. Sucesión es, ¿no? Continuidad. Pues esto es lo que ocurre, ¿vale? Vale, ¿qué publicidad? Estamos hablando de una publicidad. ¿Pero qué publicidad hay? Uno, una operación de decisiones. Oye, tengo esta empresa, tengo este balance y quiero separar esto de esto. Vale. Entonces se hace un proyecto de decisión, que es donde quizá el despacho ya empieza ya con su labor y al final da con un documento importante que viene todo lo que es quién es socio, la empresa que tiene, que se quiere separar, configurar, cómo se va a llevar la nueva sociedad, patrimonial, etcétera, etcétera. Vale. Pues este documento va va a publicarse en el BORME, que yo voy a hacer una sección, no se publica el contenido. Voy a hacer un anuncio en un periódico de tirada en Guipúzcoa, donde no se suele coger los que tienen más tirada, ¿no? El Diario Vasco, Leia, si cogen algunos de menor tirada, El País, lo que sea, y son típicos noticias a pie de prensa que te habla de decisión. Comunicación a trabajadores, que sepáis que la empresa va a hacer una decisión, ya sea porque os colocamos en una sociedad distinta o porque es la misma, una sociedad extendida, que vamos a separar los inmuebles de negocio, no se va a aceptar. O sea, vuestros derechos están subrogados, ¿no? Y luego además se firma ante notario, se escribe en el registro mercantil de Guipúzcoa y se escribe en el registro de propiedad donde estén los inmuebles, pues el Lezo, el Goibar, Zara tal, o tengo uno en Madrid, donde esté el registro de propiedad, esos inmuebles van a colocarse en la patrimonial si así lo hemos definido en el proyecto de decisión. Por tanto, publicidad y formalidad, ¿vale? Bueno, dice, pues, alguien tendrá que poner, o sea, esto no puede ser que sea una cosa como tan bonita, ¿no? O sea, quiero separar, lo puedo hacer, lo hago, todo el mundo se queda conforme porque en cierta manera no, porque todos sus derechos están subrogados. Pero ¿hay alguien que pueda decir algo? Sí. ¿Quién? Acreedores y proveedores en los que la empresa ya vencidas y no aplazadas. No significa que yo tengo un periodo de cobro de pago a 90 días de la maquinaria que he comprado. Entonces, yo hago la decisión en el día 45, entonces se pueden oponer, no, estás en periodo normal de pago, sino que, oiga, me está haciendo impagado y encima veo que hace una decisión. Es que le puedo paralizar la operación, normal. Normal, y aparte que es que eso, nadie hace una operación de decisión, vais a ver, ni porque ya haciendo impagado, ni porque presuma que lo va a hacer, porque no le va a servir para nada esta operación. Ahora vamos a entrar. Todo, y luego los acreedores, que tampoco se tienen que hacer.
Ahora vamos a entrar, sí, vamos a entrar. Hay unos plazos que están marcados. Al final, ¿cuál es el riesgo de esta operación? Esa pregunta es clave. Es que hagas un lanzamiento de bienes, ¿no? O sea, en el fondo tú tengas más información que el resto. Es decir, esto voy a perder un contrato, esto se está complicando, la financiación tal, entonces ya hago la operación, saco, ¿no? O sea, lo que decía, o sea, saco último puchi, ¿no? O sea, saco y esto ya va a caer solo, ¿no? Y entonces he protegido, ¿no? Entonces, eso sería un lanzamiento de bienes, que es alzar, es decir, voy a separar una serie de bienes antes de que se hunda la nave con todo, ¿no? Entonces, la normativa lo que dice es cómo tienes que hacer la operación y cuánto tiempo tiene que transcurrir después de la operación para que ese patrimonio esté salvado. Vamos a entrar, vaya adelantando. Bueno, primero, ¿no? Decía, ¿por qué hacer la operación? ¿No? Hemos visto un poco más o menos cómo se hace y por qué la decisión es mejor operación, en principio, que las transmisiones. Y veíamos una serie de objetivos, ¿no? Uno de ellos era proteger su valor. Porque si transcurren 2 años desde la realización de la escisión, la sociedad patrimonial no tendrá que responder de ninguna deuda de la empresa. Voy a explicar bien. Vale. Si la empresa, en el momento de hacer la escisión, tiene una serie de deudas con quien sea, esas deudas se van a responder solidariamente la empresa que se ha quedado en el negocio y la sociedad patrimonial, porque son deudas preexistentes. O sea, eso va a seguir hasta que esas deudas estén pagadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en general, una empresa, por ejemplo, que tenga un pabellón pagado y lo que tiene son deudas con acreedores, con proveedores, con Hacienda. Pues entre que la operación de decisión más o menos desde que se empieza hasta que se acaba son 4 meses. ¿No? Porque proyecto, depósito, calificar, notario, registro, o sea, desde que empieza hasta acá, 4 meses. Pues lógico, en 4 meses más o menos, desde que has empezado, en 4 meses y luego un poco más, pues las deudas anteriores que te vienen a la sociedad extendida de lo que faltaba por pagar a acreedores, todo y tal, ya se haya vencido, por tanto esa deuda ya está, ya está. Entonces, lo que ocurre con los 2 años es que desde el momento que la empresa se ha extendido, el proveedor que sigue trabajando contigo te está sirviendo a la nueva empresa. ¿Vale? Entonces, esa deuda se refiere a los 2 años. ¿Vale? Es decir, lo nuevo que llega a la empresa una vez que te has extendido. Lo anterior siempre, esa deuda es persistente. Esa deuda va a perseguir a donde se coloque la empresa. En un trozo de has convertido en 4 o en 2. Pero lo anterior es anterior. Estamos hablando de lo nuevo. ¿No? Tú haces una operación de decisión y resulta que, como bien decías, ¿no? Hay unos meses, resulta que empiezas a hacer impagado. Ese acreedor, ese proveedor que te está suministrando material a la nueva sociedad extendida, pues resulta que la empresa luego lo hace impagado. Y resulta que luego entra en concurso de liquidación. Bueno, pues 2 años, ¿por qué? Porque cuando una empresa entra en concurso de liquidación, una de las facultades que tiene el juez es retrotraer todo, mira para atrás, ¿no? Y todas aquellas operaciones de repartos de dividendo que han hundido la empresa, de compraventas de activos a los socios o a bajo precio de mercado, o sea, muy bajo precio de mercado, operaciones de decisión, que no va a juzgar que lo has hecho por un motivo que tú decías Hacienda que es X y es otro, porque no va a entrar a juzgar si lo has hecho por un lanzamiento o bienes o no. Simplemente va a decir, oye, eso, que vuela. ¿Vale? Entonces, es un plazo muy marcado, ¿vale? 2 años. 2 años, entonces, claro, hacer una operación de decisión para intentar proteger un patrimonio, cuando yo veo que en un año pues, estoy así, pues olvídate, vas a pagar dinero, vas a perder tiempo, vas a comunicar muchas cosas que luego al final no te vayan a ningún objetivo. Las operaciones de protección patrimonial, como todo, es un tema de planificación, es un tema de decir, oye, yo no sé, no adivino el futuro, pero las cosas son las que son. Entonces, vemos cómo este objetivo se puede conseguir como otros, que es, me interesa dar un paso en esa dirección para, por ejemplo, saber que yo puedo llegar a conseguir proteger el patrimonio si lo coloco en una sociedad patrimonial. Este es un tema muy interesante, porque este es un tema que os decía que, no, o sea, colocar fuera de la empresa un patrimonio sin dañar a la empresa. Entonces, este tema sale, ya, pero es que tengo un balance fuerte, incluso se audita, voy a los bancos, consigo financiación, de importación, de exportación, de circulantes, de lo que sea. ¿Vale? Y como saque el inmueble, el balance es más reducido porque me va a quedar sin ese activo y por lo tanto me va a cambiar la conversación con la banca. No es así, no es así, ¿vale? Fijaros que dos de los motivos que decía Hacienda, o sea, dos de los motivos que tiene Hacienda para hacer operaciones de decisión, fijaros cuáles son. Es que tiene su tela, ¿no? Y esto es porque cuando este modelo se hizo en el año 2014, cuando Bildu llegó a gobernar la Diputación de Guipúzcoa durante 4 años, uno de los temas que en ese momento no había era hacer este modelo 20R de cómo se comunican las operaciones de reestructuración a Hacienda. Y lo hicieron ellos. Que luego eso se trasladó a las otras haciendas y lo tenemos así en las 3 haciendas forales.
Entonces, yo creo que cuando los técnicos que estaban ahí dicen, oye, ¿qué motivos ponemos como los típicos de protección patrimonial? Es los que habitualmente se comunicaba vía carta, que era, oiga, yo hago esta operación y había que hacer una especie de carta explicativa, ¿no? Entonces, claro, que pongan como motivos escritos ahí en el modelo NTR, mayor capacidad para negociar mejores condiciones de financiación, facilitar la obtención de financiación oportuna para el tipo de actividad, pues un tema que se está metiendo en un tema financiero, ¿no? Y suena un poco raro, ¿no? Bueno, ¿por qué es esto? El motivo principal es el siguiente. Cuando daros cuenta, vamos a pensar en una situación, misma actividad, misma necesidad de financiación, una tiene el inmueble dentro de su activo y otro lo tiene fuera, ¿vale? Y los dos van a buscar la misma financiación. Oye, necesito una financiación para crecer los próximos 5 años, la maquinaria, tal, ¿no? Y entonces, eh, el banco, ¿no? El riesgo, dice, oye, la misma empresa, misma facturación, mismo histórico, misma rentabilidad, mismo negocio, todo igual. Uno tiene el inmueble dentro y otro tiene una sociedad patrimonial. Y a los dos les voy a pedir que el inmueble responda, o sea, que avale la financiación, ¿vale? ¿Por qué es mejor la situación de la patrimonial respecto a tenerlo todo junto? Porque si la empresa necesita financiación, la garantía o el aval del inmueble al cargue, a Cucha, a quien sea, desde la patrimonial, tiene más valor como garantía, porque el inmueble no está afectado a riesgo. En las dos situaciones, ¿no? La empresa da financiación, ¿no? Da financiación con la garantía del inmueble, en los dos casos, a 5 años, 500.000 euros. Y el año 3 caen las dos empresas. Una que tenía el inmueble dentro, otra que hemos avalado esa financiación de la empresa desde la patrimonial. ¿Qué va a ocurrir? El banco, ¿por qué le ha dado más valor? Y es así, a menos no te va a perjudicar a la empresa del inmueble, porque esas dos situaciones, el mismo banco se va a encontrar con que la empresa que deja de pagar, los dos han dejado de pagar el préstamo y se han hundido. En la sociedad se dice, bueno, se han hundido, pero tiene garantía hipotecaria. Por tanto, 500.000 te he dado, 300.000 falta por pagar, yo voy a exigir esos 300.000. Voy a pedir la ejecución hipotecaria. Claro, en el caso de la sociedad se queda en concurso, cliente moroso, entra en concurso, tiene que esperar que el juez valore ese concurso, si va a liquidación, si es de continuidad, y entonces va a pasar unos meses hasta que pueda liberar la garantía, en muchos casos. Entonces el banco se encuentra un poco atrapado, o sea, no puedo cobrar, tengo que provisionar y no puedo ejecutar la garantía. Por tanto, no es una situación deseada por la banca. Sin embargo, en la otra sociedad, la empresa que ha dejado de hacer impagado es esta, o sea, en cuanto me hagas un impagado, yo puedo ir a la patrimonial y decir, oye, ejecución, al día siguiente. Por tanto, para el banco no es una situación nada igual el que al día siguiente de hacer un impagado de su cuota pueda ya exigir la garantía. O puede hablar con la propiedad de la patrimonio y decir, oye, esta sociedad no me paga. O me pagas tú o ejecuto la garantía. Entonces, eso es así. Por tanto, a los financieros a veces les cuesta un poco este tema, pero es así. Pero luego no te perjudica y te puede llegar a conseguir más financiación. Y luego desde otro lado es, ya, pues entonces aquí me está viendo un poco la moto, ¿no? O sea, separamos inmueble para protegerlo, pero si luego lo vamos a utilizar como garantía, está otra vez en riesgo. Cada vez cuenta que el inmueble en la actual empresa responde hipotecariamente frente al banco y el resto de valor frente a todas las deudas. Por tanto, el inmueble lo tenemos fuera de control. Cuando tú tienes un inmueble que desde fuera, o tienes dos inmuebles y uno de ellos es el que garantiza la financiación del cargue o de Cucha, y llega año 3 y la empresa, desgraciadamente, se ha hundido, que no es tu deseo, pero se ha hundido, y te viene Cucha o el cargue y te diga 200.000 euros, pues si la propiedad le da 200.000 euros, te quedas con el pabellón para ti, o si no, se ejecuta el pabellón, se pagan los 200.000 euros al cargue y el resto es para ti. Porque lo que tú estás poniendo en riesgo desde la sociedad patrimonial es, yo decido qué importe concreto cubro, que es el riesgo de bancario del otro lado. ¿Por qué tiempo? Por el tiempo que esté el préstamo vivo. ¿Y por qué importe? Pues, ¿y con qué entidad? Con una entidad muy concreta que es a la que le estoy garantizando. Y eso es así, ¿vale? Por tanto, en muchos casos hacemos una operación de escisión, durante un tiempo necesitamos que la sociedad patrimonial siga apoyando a la sociedad para darle esa cobertura de aval, pero desde el primer momento estamos ganando en protección, porque lo que ponemos en riesgo es eso, ese enlace, no es todo, ¿vale? Situación 2009, es que me acuerdo perfectamente. 2009, una catarsis económica, pabellón a pata de reca en Tolosa, la gente había subido de Usábal,
pabellones nuevos, 2006-2007, siguiendo los clientes, facturación increíble, financiación toda y previsiones mayúsculas. Compro un pabellón nuevo, lo construyo y me cargo de financiación bancaria hipotecaria. Y en 2009 me cae la facturación a la mitad, necesito tesorería necesito financiación para mi circulante porque estoy con un corto de caja y voy a la banca. Digo, oye, tengo un pabellón aquí de 2 millones con una deuda hipotecaria de 1 millón. Pero necesito financiación para mi circulante. Oye, esa garantía, ese inmueble todavía tiene mucho valor y lo puedo utilizar como garantía. La banca decía, no, no, ¿por qué? Porque resulta que todo está mezclado y no tengo visibilidad, ¿vale? Entonces, muchas de las operaciones de decisión que hacíamos en esa época era, claro, luego el banco va tu activo, vale, pero es que va tu pasivo y ve fondos propios los que tenías. Un pedazo de deuda hipotecaria alucinante. Y luego encima le pides más. Porque dices, no, vas a tener un apalancamiento aquí brutal. No, pero es que parte de la deuda que tengo aquí es hipotecaria. O sea, no es de mi financiación. Ya, pero eso en riesgos es cortocircuita. Encima todo el mundo pidiendo financiación a la vez y cuesta discriminar quién se va a salir adelante y quién no. Sin embargo, hicimos muchas operaciones de decisión, separamos el inmueble a la patrimonial con la carga hipotecaria, nos quitamos ese ladrillo que no es líquido, pero que va a la patrimonial y que no tenemos intención de venderlo. Pero claro, ¿qué es lo que conseguimos? No era tanto desde la patrimonial que pudiera garantizar nada, porque a lo mejor ya estaba ya cargado, pero claro, ¿qué conseguimos? Que en el balance de la empresa saliese ese ladrillo que poco nos aportaba para nuestra negociación bancaria y quitamos todo el pasivo bancario. Entonces, claro, una empresa nueva, una empresa que va a la banca y dice, oye, no debo dinero a nadie, ¿no? Porque la empresa hemos quitado la deuda. Se ha ido el inmueble a la patrimonial y con la hipoteca. ¿Y con quién paga la hipoteca? Con un alquiler, vale. Pero me quedo con la empresa, con un balance en el cual no hay deuda. Y te pido deuda para mi circulante. Mucho más fácil de conseguir. Me voy a avanzar. Vale, entonces, otra, generar fuente de ingresos a los socios. La patrimonial cobra ingresos de arrendamiento y lo puede repartir. Bueno, cobra y reparte. Vale. Venga, separación de negocios, ¿vale? Este lo paso rápido porque esto también se visualiza bien, ¿no? Tengo dos negocios en la empresa. Oye, puede ser uno más desarrollado, otro menos, otro que tengo intención de crecer, otro aguantar, lo que sea. Me interesa separar. Tengo dos negocios bajo el mismo CIF, un negocio por cada CIF. ¿Vale? Claro, ya no se separa un inmueble, separo maquinaria, clientes, proveedores, trabajadores. O sea, una escisión parcial implica, pues, ¿qué? ¿Quién puede separar? Pues aquellos que tengan dos ramas de actividad. Es necesario que lo que tú quieras separar tenga una autonomía propia. No puedo separar un hijo que no se puede independizar. Tiene que ser una sociedad que se independiza propia. Estamos haciendo operación en Santander de una empresa que es mariscal. Compra marisco y lo vende a restaurantes. Y luego tiene un restaurante. Es que el restaurante lo tiene metido dentro de la empresa. Pues vamos a tener una escisión y esa concesión que tiene un restaurante, que es de portuaria, más los 7 trabajadores, pues va a ir a una sociedad distinta. Entonces, una empresa compra marisco y lo vende a todo el mundo y luego tiene un negocio de restaurante. Entonces, todo se puede separar si tiene lógica económica y tiene sentido para ellos, ¿no? Los motivos económicos pues, son muy racionales y también están en ese modelo 20 que os decía, ¿no? Quiero racionalizar actividades, mejorar la competitividad en el mercado, ¿no? Eficacia, gestión de negocios distintos, especialización, lo que quieras. O sea, hay motivos más que suficientes para separar negocios y que no tenga coste fiscal, es decir, que no se aflore por ningún valor actual mayor a lo que es el precio de compra menos amortizado. Es decir, las operaciones de decisión se hacen todo a valor de contabilidad. Nos da igual el valor de mercado de las cosas, porque no se trata de vender a nadie, sino se trata de reorganizar en diferentes empresas lo que ya tenemos. Por tanto, como es a valor neto contable, ahí se transmite todo, ¿vale? Bueno, ya voy a entrar con otro tema, que ya unos minutillos y termino. ¿Tenéis alguna duda con el tema de decisiones? No. Sí, buena pregunta, sí. Sí, mira, ahí, sí y no. La decisión parcial, que es la decisión de negocio, implica tener dos ramas de actividad. O sea, dos negocios independientes que están juntos, ¿vale? Entonces, cuando una empresa hago una decisión y separo una parte de sí, pues la empresa principal sigue siendo la misma, pero es como si un hijo se independiza. Cógete estos trabajadores, esta maquinaria, este stock, este caja y sigue tu camino. Entonces, es una sociedad nueva que surge directamente de la escisión de la primera, ¿vale? Es como, toma estos recursos, coge tu mochila y sigue. Entonces, los socios son los mismos, pero la sociedad principal no la hemos tocado. Se ha adelgazado un poco, ¿vale? Sin embargo, una de las características que tiene la escisión inmobiliaria o de patrimonio que no tienes actividad, porque yo puedo tener inmuebles, incluso alguno arrendado,
pero yo no me dedico al arrendamiento inmobiliario profesional. Tengo excedentes financieros, tengo participaciones en otra empresa. Entonces, bueno, participaciones es distinto, ¿no? O sea, tiene que ser patrimonio. O sea, si yo tengo en la empresa un patrimonio que lo quiero separar, la decisión no puede ser la de negocio, ¿no? Sino que tiene que ser lo que se llama decisión total. Y la decisión total lo que implica es que yo cojo la sociedad principal, me la cargo y de la misma surgen dos sociedades o lo que yo quiera surgir, pero de la misma sale, ¿no? Entonces, una de las características que tiene la decisión total es que, por ejemplo, separo inmueble y negocio, es que la sociedad, por ejemplo, patrimonial es muy sencilla, que me llevo terreno, construcción, amortización acumulada y a lo mejor fondos propios, y eso es como su balance, ¿sabes? Lo que saco de la empresa, pero la sociedad que recibe el negocio es una sociedad nueva a todos los efectos, pero que es, que dice, bueno, todo esto qué es, ¿no? Ya, pero bueno, subroga es el nombre. Recibe todos los activos y pasivos de la original menos lo que se ha ido a la patrimonial. Y luego tiene ese tema de cómo se hace la continuidad y tal. Entonces, la operación de decisión total tiene la característica de mantienes el nombre, que a veces hemos cambiado el nombre, porque a veces se interesa ya poner un nombre como quizá más inglés o lo que sea, y cambia el FIE. Entonces, si en algún momento desde la administración habéis recibido notificación de que esta empresa, manteniendo el nombre, ha cambiado el FIE, porque ha hecho una decisión inmobiliaria. Es el único motivo por el cual te dejan que el nombre se subrogue. Entonces, ¿cómo una decisión total es llevadera? Pues porque cuando sabes, ¿no? Los mismos que te asesoran en cómo hacer el proyecto, dicen, oye, va a llegar un momento, por ejemplo, es una época muy buena ahora, como está, ¿no? Las decisiones se hacen sobre balance cerrado. Entonces, como estamos haciendo ahora con balance cerrado de 31 de diciembre de 23, pues dice, oye, sobre ese balance quiero separarlo de esta manera. Preparamos las cosas, en septiembre, octubre, no sé qué, prueba tal, notario, pum. Y llegamos justo a final del año para que el 1 de enero del 25 sea la fecha de funcionamiento de lo nuevo, ¿no? Es una época bastante... Bueno, en cualquier momento del año se puede hacer, pero la que ahora es una época muy buena para pum, 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 y hacerlo así, ¿no? También que al final hay una fecha de corte que justo coincide con el final de un año y una fecha de funcionamiento desde enero del nuevo. Y a partir de ahí es un tema puramente de comunicación. ¿En qué momento comunican los trabajadores? ¿En qué momento, ¿no? Ya tengo el nuevo CIF, me doy de alta en Hacienda, Hacienda sabe perfectamente esta operación cómo se realiza, cómo se comunica, y luego, sobre todo, eso, comunicación a la banca, que son los primeros que ven el BORME, que no hay que ocultarles nada, comunicación a agentes de riesgo, oiga, se ha hecho esta operación, no me baja el riesgo porque no lo bajan cuando se separa inmuebles de negocio. Todas esas comunicaciones son las que tienen sentido controlar, porque la operación de escisión es una operación potente, pero que es muy llevadera si se sabe cuáles son los efectos que va a tener, ¿vale? Bueno, y luego otro tema que ya, claro, así como estamos hablando de decir, tenemos la configuración de unos socios de una empresa, la queremos reconfigurar. Aquí es distinto. Aquí es, ¿cómo podemos proteger excedentes? Voy a ello, ¿no? Claro, daros cuenta que la escisión se hace una vez en la vida. En 2024 hago una operación de escisión y coloco fuera de la empresa, por ejemplo, un patrimonio inmobiliario y unos fondos de inversión. Vale, pero es que la vida va a seguir. En el año 25, 26, afortunadamente la empresa va a seguir generando beneficio. Si conseguimos que lo genere, es verdad que seguramente no va a volver a comprar otra vez inmueble porque ya tengo una patrimonial para ello, pero puede ser que me genere más y que tenga otras iniciativas de la propiedad que quiero hacer. Quiero entrar a otra empresa, quiero comprar, quiero crear una filial, quiero tal. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se puede hacer o qué tiene la legislación pensada para cuando alguien quiere seguir haciendo inversiones con aquello que la empresa genera una vez que hemos hecho una decisión? Pues es esto, ¿vale? Situación previa. Tenemos unos socios, por ejemplo, en este caso vamos a un poco a lo sencillo, que es que tenemos una sociedad con excedente. Ya veíamos que cualquier reparto de excedente de socio, de empresa a socio, tiene un tipo fiscal. Pagar porque los socios se lo van a cobrar, porque oye, de los 200.000 euros de beneficio nos repartimos 100 y cada uno hace con su dinero lo que quiera, pues estupendo. Pero estamos hablando de ver que hay dinero que son excedentes, que los socios a lo mejor quieren hacer otra cosa con él, que puede ser invertir en fondos de inversión más agresivos, capital riesgo, crear una filial, un negocio, dar el préstamo, prestar dinero a un amigo, comprar un inmueble y hacer una vivienda turística, lo que sea, pero claro, si no lo sacan, se va a hacer aquí. Entonces vamos a empezar a hacer aquí un patrimonio vinculado a riesgo. Bueno, la situación propuesta de la sociedad cabecera es esto. Hacer indirecta la participación. Es constituir una sociedad entre socios, personas físicas y empresa para convertir la propiedad en la empresa en indirecta. Esta es la clave. Convertir la participación empresarial en indirecta. Los socios siguen teniendo su porcentaje, los socios siguen representando lo mismo, pero hemos conseguido que la relación entre empresa y socios haya una etapa intermedia, que es la sociedad cabecera. ¿Por qué? Una gran ventaja, que luego vamos a desarrollar más. Empresa que ya paga impuestos sociales por su beneficio,
Si lo reparte y llega a una persona física, entra en IRPF, es otro impuesto distinto. 20-25 ya lo hemos visto antes. Si resulta que el perceptor de un dividendo, que es esa tesorería que quiero sacar, llega a otra sociedad, no se tributa, porque un mismo beneficio no tributa 2 veces un mismo impuesto. Entonces, esto ya veo que me da juego, ¿vale? Bueno, ¿qué es una sociedad cabecera? Es una sociedad limitada. Bueno, puede ser anónima, pero hoy en día casi todas las sociedades que se constituyen son limitadas. ¿Cuyo objeto social es este? Tener participaciones de una empresa, puede ser una, puede ser varias, y ser quien dirija y controle esa participación. Ya está. O sea, no tengo que inventarme grandes cosas, ¿vale? ¿Cómo se constituye? Los socios, en este caso estos 3, cogen sus participaciones, que es una sociedad limitada, y las aportan a una sociedad cabecera. Entonces, las aportan. ¿Qué significa? Pues que van a ir al notario y decir, oiga, soy socio de 33 de esta empresa, queremos coger nuestras acciones y dárselas a una sociedad nueva. Que hemos buscado el nombre, hemos puesto una sede fiscal y esa sociedad va a ser la nueva titular de esa empresa. ¿Y qué reciben a cambio? Pues reciben acciones a cambio de esa sociedad, ¿vale? La operación es un canje de valores. Es decir, yo, socio 3, que tengo el 33% de participación de esta empresa, le doy las acciones que tengo a ella, para que tenga, ¿no?, el 100%, porque le he dado mis 33, y yo cojo el 33% de ella. Por tanto, es un cambio de cromos, es un canje de valores. Es una acción en la cual uno cambia acciones unas por otras, ¿vale? Entonces, la sociedad cabecera es eso. La sociedad cabecera se constituye porque alguien aporta acciones y recibe acciones suyas equivalentes. Bueno, ¿por qué hacer una sociedad cabecera? Una, porque es una barrera eficiente de conflictos accionariales. Fijaros que ni siquiera voy primero a lo fiscal. O sea, una sociedad cabecera es una sociedad y fijaros lo que conseguimos. En el caso antes, ¿no? 3 socios del 33%, imaginaros que hay una decisión estratégica, como la posible venta de la empresa, 2 dicen que sí y 1 dice que no. Esta operación no va a salir adelante, porque uno no le puedes forzar a vender. Sin embargo, te ves una sociedad cabecera, en la sociedad cabecera, que es la dueña al 100% de la empresa, resulta que 2 socios dicen, aceptemos esta oferta de compra por parte de esta empresa. Esa oferta de compra, ¿dónde se va a valorar? En esta sociedad. Como esta sociedad la mayoría decida que se acepta, se vende el 100%. O sea, fijaros lo que supone tener participaciones directas en empresas. Y claro, en primera generación, pues nos llevamos bien, trabajamos todos juntos. Pero ¿qué pasa cuando alguien fallece y entra su familia, hijos, hijas, cónyuge, que no tienen mucho conocimiento del negocio? ¿Qué pasa cuando hemos dado participaciones a un profesional que luego se ha jubilado y sigue ahí, pues teniendo unas acciones? ¿O qué pasa cuando resulta que tenemos dos ramas familiares que ya no se entienden? O 3 socios profesionales, o lo que sea. El tema es, qué pena que haya empresas que por un tema de diferencia accionarial sufran la empresa, ¿no? Veíamos antes profesional de empresa a nivel de gestión, a nivel de gobierno, separar las cosas, ya. Pero como tengas problemas en tu casa, que es el accionariado, y se traslada a la empresa, entonces qué pena, ¿no? Entonces, la sociedad cabecera, ¿qué es? Es una sociedad muy interesante y es el punto primero porque la propiedad hace el esfuerzo de priorizar el bien común al personal y decir, vamos a garantizarnos que esta empresa o lo que vaya por debajo, las decisiones importantes sobre ella no dependan de la unanimidad. Incluso que haya un socio que estemos a tortas con él y las cosas puedan seguir funcionando. A nivel de gestión, quién es administrador, qué retribuciones, qué reparto de dividendo, fusionar, crecer, invertir, todo, ¿vale? Que no haya una minoría que puede ser en cualquier momento, que te pueda bloquear, ¿vale? Importante este tema, muy importante. Esto, si lo veis en situaciones de empresa, al final dice, oye, el tema accionarial, de dar tanto poder, alguien que tenga el 5% de participación en la empresa, pues va, yo tengo el 95%, tú tienes el 5%. No, o sea, impugnación de cuentas, petición de auditoría, convocar a juntas, notario, puedo forzar el reparto del dividendo, puedo bloquearte una operación de venta porque a lo mejor el comprador no quiere convivir un 25% con un 5%, que es un dolor o que se va a beneficiar de su... O sea, ojo con las participaciones minoritarias. Entonces, no merece la pena tener el riesgo de que un minoritario, y sobre todo en transición generacional, es cuando a veces se monta un lío, o porque no quieres dar, o porque incluso no puedes dar salida a un socio minoritario porque quiere vender y tú no le compras y esta participación no cotiza en bolsa. Entonces, pues tiene un minoritario pues muy cabreado. Y si no, su familia, y si no, lo que sea, bueno, ¿qué voy a contar? Entonces, la sociedad cabecera es eso, o sea, es una sociedad que ya de saque, lo que consigo es que la propiedad diga, oye, quien sea el que no está de acuerdo con la mayoría, pues si nos metemos todos en la sociedad cabecera, estamos renunciando a esa capacidad de veto
por un bien común, que es que la mayoría decida. Entonces, a veces en las sociedades cabeceras, cuando la gente se aporta, no simplemente dices, mira, lo que funcione el 50,01 ya decide. No, oye, se toman una serie de decisiones y, oye, una serie de decisiones de mayoría cualificada son para responder a pues, un cambio estratégico de empresa, una fuerte inversión que va a drenar el dividendo entre muchos años, una operación de venta, lo que sea. Entonces, venga, el 75% de la cabecera, si decide una cosa, es lo que se aplica en estos temas importantes. ¿Vale? O sea, no, se puede complementar lo que es la sociedad cabecera con una serie de acuerdos de futuro sobre los temas que pueden ser importantes que no se bloqueen el día de mañana. Y que en el fondo no es un tema solo de propiedad, es que muchas empresas van a sufrir por no tener bien este tema. Vale, primero es esa, ¿vale? Lo de este tema. Lo segundo, es una sociedad matriz. Ya veíamos el reparto del dividendo, cómo va sin coste fiscal. Por tanto, una sociedad cabecera, que es donde la propiedad decide qué hacer con ese dinero, puede realizar arriba inversiones financieras o inmobiliarias, puede crear una nueva sociedad, puede adquirir participaciones de socios que se quieran marchar, puede financiar la filial vía préstamo. O sea, una sociedad cabecera es una sociedad de inversión. ¿Vale? Importante, flexibiliza la toma de decisiones estratégicas, lo que os decía. Sustituyes necesidad de unanimidad en caso de planes de calado por regla de mayorías. Y esas mayorías se pueden definir cuáles son. Pero esto es un tema súper importante. Y luego no tiene coste fiscal. Igual que la escisión no tiene coste fiscal porque haces la operación adecuadamente, pues el canje de valores, ¿dónde puede ser el coste fiscal? No estamos tocando la empresa, estamos tocando las acciones. Entonces uno puede tener, ¿no? Yo, oye, aporto las acciones a una cabecera con el balance a 30 de diciembre de 23 que dice que la empresa tiene fondos propios 1.000.000 y a mí me corresponde pues la tercera parte, que cueste 3.000 euros. O sea, o hay una operación en la cual no se paga impuestos o Hacienda me dice, oye, como transmitas tus acciones o las cambies de titularidad y va a ganar ahora 333.000 euros. Cuando tú pusiste 3.000, a pagar la Hacienda plusvalía. Bueno, pues la operación de canje de valores es una operación en la cual ese intercambio de acciones yo doy y doy a cambio, no tiene coste fiscal. ¿Por qué? Porque... No funciona esto ahora. No queda bloqueado esto. Me queda un minuto. Me quedan solo dos cosillas. Bueno, os voy contando. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene, y aparece aquí en el modelo 20R, cuáles son los motivos para hacer una sociedad cabecera, que es que quiero aunar mis derechos políticos y económicos de otra entidad. O sea, eso no, yo soy socio de una empresa familiar, con el 5, con el 3, con el 8, con el 20. Quiero aunar, darle mis derechos de voto y de económicos que tengo en esa sociedad, se lo quiero dar a ella. Y la segunda es que quiero independizar de las decisiones de inversión. Quiero que con los excedentes que tengo abajo, la sociedad cabecera pueda realizar en ella misma o a través de lo que quiera construir inversiones distintas de la propia sociedad. ¿Vale? Sí, vale, bien, bueno, mira, vale, está aquí. Vale. Sí. Bueno, como luego no se va a enviar. Vale, no tiene coste fiscal. ¿Cómo? Así como has pasado. ¿Eh? O sea, ¿cómo haces aquí? Ah, vale. Bueno, libros económicos. Bueno, te cuento. Bueno, simplemente una gráfica era, que luego veréis, como hay dos normas a través de las cuales se aplica esto. Uno es la ley de las operaciones mercantiles, que es una norma española, porque no tenemos competencias propias, que define decisión parcial, holding, cabecera. O sea, a veces la terminología esta de las cabeceras es matriz, holding, madre. A mí me gusta cabecera porque es cabecera. Holding es una terminología inglesa que tampoco no tiene más. Y la norma foral, que desde el año 2014 declara neutrales estas operaciones cuando tienes un motivo económico. Y entonces, la última pregunta que os ponía era, ¿estas operaciones son para empresas de un tamaño determinado o excedente? Dice, no. Estas empresas son para aquellos socios que quieran proteger el patrimonio, separar negocios que conviven juntos, que quieran nueva financiación para su crecimiento y, muy importante, que quieran planificar y acometer un relevo generacional en los próximos años, donde algún
socio o familiar, trabajador, emprendedor o competidor podría demostrar interés por continuar la actividad de la empresa, ¿vale? O sea, daros cuenta que, ya termino, o sea, tenemos una empresa familiar donde hemos metido todos los huevos que están ahí históricos, entonces, y resulta que es una empresa familiar a dos hijos, uno trabaja, otro no trabaja, pues la típica duda de la gente es, pues ya está, o sea, tengo mi bien habitual, unos pocos fondos y la empresa que tiene el pabellón. Pues tengo, para ser justos en el reparto, tengo que dejar 50-50 a los dos hijos, ¿no? Entonces, claro, para el que trabaja en la empresa, no es una situación confortable hacerte cotitular de una empresa donde el otro no aporta nada, o la otra. Y la otra que está dentro del negocio, o el otro, pues dice, oye, si estoy fuera, ¿qué puedo pedir? Uno, que no sumas mucho riesgo, que repartas dividendo y que, no sé, compartas conmigo las decisiones de gestión, porque la empresa es tan mía como tuya. Entonces, a largo plazo, los repartos accionariales que están condicionados por tema testamentario, más que porque es la mejor decisión de transmisión accionarial, pues a veces son temas problemáticos. Entonces, es muy interesante a veces valorar, separar patrimonio y negocio, porque el día de mañana, quizá los hijos o el hijo que no va a trabajar, pues se le dé más porcentaje de la patrimonial y al hijo o hija que va a trabajar en negocio se le dé más, total o mayoría. O sea, da flexibilidad para dar más, para dar gestión o capacidad de gestión más al que realmente va a estar implicado a nivel familiar. En venta a trabajadores, que nosotros intentamos que sea una de las primeras prioridades de sucesión, cuando no es en la propia empresa, cuando no es familiar, es intentar que quién conoce mejor el negocio por los trabajadores, los directivos, pero claro, su capacidad económica está limitada, precisamente porque trabajan en la propia sociedad y sabes perfectamente lo que cobran. En muchos casos les pilla una época de vida de 40, 50, tal, unas cargas familiares, y yo no tengo aquí capacidad de compartir la empresa a lo que vale. ¿Por qué? Porque la empresa vale mucho, porque vale el fondo de comercio más toda la parte patrimonial. Entonces, oye, o sea, planteamientos muy razonables es que yo podría, incluso el transmitente podría favorecer, porque además ya sabéis que en Guipúzcoa se favorece mucho la transmisión a la plantilla, que es, oye, te transmito el negocio, te transmito la empresa y te favorezco porque el precio, por el plazo de pago, lo que sea. Entonces, y en muchos casos que empresas industriales, que tampoco son muy rentables, y mira, yo con que paguéis el alquiler durante 10 años, ese para mí es el pago de la empresa. O sea, una especie como de garantía, de decir, oye, tú peleate, la empresa va a tener viabilidad porque la ha tenido hasta ahora y sois capaces de sacarlo y tal, ¿no? Entonces, por tanto, quitarle a la empresa ese valor que puede dificultar transmisiones muy importantes, tanto hereditarias como hacia trabajadores. Y que veis en cada vez más empresas como empresas se venden a terceros porque, pero, por ejemplo, hace poco, caso de operaciones que son públicas, ¿no? Y para el frío, una empresa Iparos que está en Villabona, empresa potente, 4 socios, tal, pues se vende a un tercero, una empresa que quiere entrar en España y hacer un monstruo de proveedores de frío, donde sus clientes son Aldi, Eroski y tal, y estando ahí, de una empresa de 20 millones de facturación y 105 trabajadores, pero es que no soy nada para mi cliente. Viene un fondo y dice, oye, empresa de Valencia, empresa de Vasca, empresa de Madrid y tal, alguna empresa potente y negocio de tú a tú con mis clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la empresa se vende y además ellos siguen trabajando unos años. Pero la parte inmobiliaria, el comprador financiero o incluso industrial, lo que interesa es el negocio. De meterle una sobrecarga de 5.000 metros cuadrados no sé, al metro cuadrado y dices, esto yo no quiero, sácalo, ¿no? Entonces, si dejamos para el futuro este tipo de decisiones de sucesión continuidad, donde, bueno, ya lo sacaremos el día de mañana, cuando llegue el momento, pues entonces vaya a llegar tarde. Porque las operaciones mercantiles de este tipo se pueden hacer por estos motivos, pero no por tema fiscal. ¿Vale? O sea, yo no puedo hacer una operación de separación inmobiliaria y luego vender el negocio, porque Hacienda dice, oye, esto no es para esto. Si sacas el nivel de patrimonio inmobiliario es para protegerlo, para no sé qué tal. No porque quiero pagar menos impuestos a Hacienda o porque es un problema para la venta. Pues sácatelo pagando impuestos y tú verás. ¿Vale? Las cosas con planificación. Bueno, efectivamente, no tienes. Bueno, primero, esto es único ahora. El día de mañana, si tengo sucesión, y prefiero dejar a dos hijos el 50-50 de una sociedad cabecera que el 50-50 de una empresa directa. Porque, a ver, el 50-50 quizás es un tema que sabes como un matrimonio, sabes que te vas a pegar, o sea, cuando te pegues te vas a pegar, porque es que es tú y yo, estamos a igual, ¿no? Entonces, pero en general, o sea, esa situación es muy de, o sea, un 50-50 implica que tienes que tener una serie de acuerdos de cómo vas a gestionar cosas. Mira, tú estás en producción, yo estoy en financiero. Las decisiones de financiero recaen más sobre mí, tengo voto de calidad, y las de producción tuyas, por ejemplo, ¿no? O nos vamos a obligar a repartir como dividendo el 15% del beneficio. Pero como digas, oye, el de mañana ya nos entenderemos, pues como diga yo A, tú B, pues la empresa se va a pagar. O sea, es que eso así, ¿vale? Pero en general, salvo ese tipo de situaciones que habrá que llevarlo a algún tipo de acuerdo, la típica situación de tengo 3 hijos
y a lo mejor uno consigue un negocio, dos están por ahí, pues hombre, de dejar la situación de tres participaciones igualitarias fíjate, peor todavía, o sea, dos a los que no trabajan, uno que trabaja, una situación ingobernable, o sea, entiendo yo, muy complicada, pues dice, oye, pues deja la mayoría en una empresa cabecera y ves un poco cómo gestionarlo de abajo, ¿no? Y luego, me da que en la sociedad cabecera, cuando es una sociedad cabecera de varios socios, sube el dinero ahí y ahí te tienes que entender para ver qué vas a hacer, ¿no? Inmobiliario, financiero, empresarial. Cuando es un socio único, es una gozada, porque mira, la empresa está ahí abajo, yo me subo, tengo mi sueldo, con eso cobro mi nivel de gasto de vida y el sobrante lo subo a la cabecera. Es una sociedad de inversión. Bueno, no, o sea, no tiene sentido repartirlo luego al socio. No, o sea, tú tienes o sea, un socio, pues oye, es colaborador de aquí, Indosuez, que les conozco muy bien porque he trabajado ahí. Dice, oye, un socio único de una empresa que se ve muy fácilmente. Si ¿no? Quiero ahorrar para la jubilación y después, y la empresa no voy a meter en fondos de inversión de bolsa japonesa, americana en la empresa, porque ese dinero sobra. Y además no pega nada en esa tesorería y tal. Saco dinero, entonces a Indosuez o a quien sea, banca o la Caixa, dice, oye, toma este dinero, inviérteme en algo financiero a largo plazo. Claro, sacar dinero de la empresa al socio hemos visto que tiene tributación. O me saco más. Entonces el tema es, y si tuviera la sociedad cabecera, puedo sacar dividendo hacia arriba, no voy a tributar por cobrarlo, porque yo no lo cobro a título personal, pero es que se queda en mi sociedad, que nadie le puede meter mano. Porque como socio ya vemos que como socio no va a responder nunca de nada que esté por debajo. Si el dinero que sube para arriba está protegido. Entonces, yo tengo mi sociedad. Entonces, ahí no es una sociedad para meter gasto de tarjeta de crédito, de meter la casa de verano. No, no, no. ¿Qué quieres hacer de inversión? Lo mismo que tú ibas a hacer a título personal. ¿Porque te ibas a sacar dinero tú? Haz de una cabecera. Un local para alquilar, una casa para un piso turístico, una fotovoltaica, unos fondos de inversión agresivos, préstamos a terceros, un startup, lo que quieras, es una sociedad de inversión. Entonces consigues poder hacer tus inversiones personales a través de la cabecera sin el peaje fiscal de sacarlo de la empresa que lo ha generado, que es la de abajo. Por tanto, en muchos casos es muy interesante. Y luego bueno, sin más, bueno, que puedo enrollar aquí. Claro, mira, es que este tema de la pregunta es adecuada. O sea, el tema, las sociedades cabeceras no son sociedades transitorias. Porque aquí lo que estamos hablando, fijaros que mira, no he dicho antes, o sea, al final estos regímenes no es de repente dices, aquí Hacienda se le ha escapado algo, ¿no? O sea, hay unos regímenes, ¿no? Que son las operaciones de decisión, de cabecera y tal, que los impuestos se han evaporado, o sea, no afloran, ¿no? Entonces, separo los simulos de negocio, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que no pago impuestos por separarlo y no se va a pagar nunca por el valor inmobiliario. ¿Hasta qué momento? Hasta que la patrimonial venda un tercero del pabellón. Entonces, ¿qué va a pagar la patrimonial cuando el día de mañana, el año 2050, venda el pabellón un tercero? Lo mismo que hubiera pagado la sociedad que se extinguió. Vale. Por tanto, es un régimen de neutralidad. No se paga impuestos por separarlo de forma ordenada, pero Hacienda se queda a la espera. Toda la historia fiscal del inmueble en la empresa extendida va a la patrimonial y Hacienda se queda esperando ahí. En cuanto este inmueble salga un tercero, yo me presento. Vale. Con el tema tuyo que comentas es muy interesante porque dices, oye, estamos viendo que no se tributa por toda la plusvalía acumulada que uno tiene de las acciones, ¿no? Yo puse 3.000 euros por el 33% y estamos en 2024 y esa participación vale 330.000. Hacienda me dice, oye, te dejo meter tus acciones por 330.000, que es lo que va a entrar en la cabecera, a pesar de que tengas una plusvalía acumulada de 300 y pico mil euros, no tienes que pagarme ahora nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ese canje de acciones, de que tú has recibido acciones de la cabecera, recibes acciones de la cabecera el 33%, pero ahí en tus acciones está lo acumulado, lo fiscal está ahí. Entonces, si en algún momento resulta que uno vende las acciones de la cabecera, va a pagar impuestos. Claro. Entonces, las cabeceras son muy interesantes, uno, porque hasta que llegue ese momento, pues todo el dividendo sube hacia arriba, no tributa. Y luego, ¿qué puede ocurrir con las cabeceras? Pues que uno, ya sé que suena mal, fallece, y si fallece y tengo el 33% de mi cabecera, y lo dejo, por ejemplo, a mis hijos, que no hay ningún problema de que sea una cabecera porque la empresa está abajo, pues ¿qué les va a llegar? Les va a llegar acciones de la cabecera, ¿y qué pasa cuando uno fallece? Que todos sus bienes se revalorizan a fecha de fallecimiento. Y si yo puse 3.000 euros por mis acciones, aporté en el 2024 por 330.000 mis acciones a la cabecera y tengo esa plusvalía que me acompaña pero que no aflora. Y resulta que en 2035 fallezco y vale 500.000, a mis hijos les llega por 500.000 y nadie va a pagar por la plusvalía, porque la plusvalía del muerto no tributa. Entonces, es muy interesante
el que Hacienda permita unas operaciones de reorganización patrimonial o incluso accionarial, que es este tema de sociedad cabecera, y que puedas, y que si el tema es que va hacia adelante, mira, dices, oye, es que esa historia fiscal va a morir contigo. Entonces, es muy interesante. Entonces, empresa familiar, por ejemplo, de un socio, una familia, un socio, es que en el fondo las sociedades cabeceras las constituyes, subes dinero, haces inversiones, y puede ser que el día de mañana la familia decida vender la principal. Entonces, tienes una cabecera que tiene pues, lo que ha generado tanto la venta de esa sociedad, que es el importe gordo que llega, como los dividendos y otras inversiones. Entonces, no, pero entonces, al final eso, luego liquidas la sociedad cabecera y repartes el dinero. No, 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 no. La sociedad cabecera sigue siendo una sociedad de gestión patrimonial. Se va a convertir en patrimonial. Es una sociedad, bueno, depende de lo que tengas, ¿no? Pero es una sociedad simplemente pues, de esas familias que vemos del pasado, ¿no? Que oye, tuve una suerte de una empresa, y tengo inmuebles, tengo ladrillo, tengo no sé qué, y es una familia empresaria, pues que tiene afortunadamente una sociedad que es acumulativa y tal. Entonces, lo que va a pagar luego a lo mejor la familia es que si saca un dividendo de ahí, de los rendimientos que vaya sacando, pues tributará. Pero lo que es el grueso, ese dividendo exento que ha subido hacia arriba, o incluso la plusvalía, que tampoco se tributa cuando una sociedad vende otra, pues oye, si no lo vacías luego la sociedad cabecera hacia el socio, eso no tributa. Entonces, cuando luego los que han constituido esa sociedad cabecera, pues lo dejen a los herederos, que puede ser por fallecimiento y por pacto sucesorio, que es muy interesante la figura, que en vida se pueden hacer herencias adelantadas, pues es que nadie va a pagar por esa plusvalía. O sea, si pasa al siguiente paso de siguiente generación, no se tributa, ¿no? Entonces son figuras de largo plazo. Por eso no son sociedades para constituir y luego liquidarlas, porque entonces estás haciendo un pan con dos tortas. Sucesiones, por supuesto, sí, por supuesto. Porque allá es el valor de lo recibido. En sucesión paga el receptor, pero lo que es el transmitente que ha fallecido no va a tributar. En un proceso de venta de una sociedad en que la manera de sacar el inmueble ha sido por dividendos sobre. Claro, dividendo en especie. Claro. Pero claro, el problema del dividendo. Sí, claro, el dividendo es un dividendo. Entonces, ya veíamos que la empresa se reparte un dinero que es cash, reparte 100, imagínate que te llega a ti 100, te va a retener 19% en el momento, te va a llegar a 81 y luego tú a Hacienda vas a hacer cuentas. Y la empresa, en vez de repartirte dinero, te reparte una casa, es lo mismo, va a tributar igual. No va a haber retención porque. Pero vale, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el inmueble que está en la empresa, la misma cuenta que hacíamos antes, se compró un precio, se ha amortizado tanto, y el valor de mercado y el valor de retribución en especie, lo que vale hoy, es tanto. Compro por 400 una vivienda y el momento de reparto de vivienda en especie, que se ha revalorizado, es 1.000.000, al socio va a tributar por el millón dividendo, porque es un dividendo, va a tributar al 20-25, y la empresa por repartir un dividendo en especie, que hay un incremento, hay una plusvalía, porque del precio que compró a lo que se ha amortizado al valor de hoy hay una plusvalía importante, eso tiene que tributar impuestos de sociedades. Y luego el impuesto municipal. O sea, en cuanto haya una transmisión o una salida de inmueble de empresa a socio en especie, la única ventaja que tiene en especie respecto a las dos operaciones de compra-venta que hemos hecho antes es que tú no tienes que pagar por el inmueble. O sea, lo recibes y no pagas por él. Pero tú tributas en dividendo por ello al cobrarlo y la empresa paga toda la plusvalía por lo que haya habido acumulado en la historia de la empresa. Entonces, claro que es una solución, pero es una solución, la gente va cuando ya no tiene otra opción, claro. Porque no lo ha separado. Claro. La gente dice, pero es que luego, y si hago una sociedad patrimonial, y si luego me quieren comprar el inmueble, pues me venden las dos sociedades. Y si resulta que, o sea, si hay todas esas cosas como todo, hay que valorar pros y contras, pero en general dices, o sea, yo me pongo por delante situaciones que he vivido en empresas, de una crisis sobrevenida, un fallecimiento de alguien clave en la empresa, que la empresa le falta dirección, una transición generacional que no sabemos por dónde encarrilarla, una posible venta a trabajadores, bueno, ya digo, incluso venta, o sea, que te doy la empresa casi gratis, que me pagues el alquiler 10 años, que lo hemos hecho varias veces, porque, a ver, que esto es lo que es, pero yo consigo que mis trabajadores sigan el negocio, porque no tengo otra opción, y durante un tiempo yo consigo que mi empresa me siga pagando 10 años de alquiler, y luego el día de mañana ya veré si lo sigo alquilando a ti o te lo alquilo a un tercero, pero, o si no, una venta a un tercero, como está viendo ahora la entrada de empresas que compran fondos de comercio, como incluso tenemos aquí en Guipúzcoa, ¿no? De Stellum y tal, que hemos vendido una empresa hace poco. Es que el patrimonio a veces es un problema. Y luego el tema financiero ya veíamos que no es un problema, no se te cierra la banca, separarlo. Todo es cuestión de analizarlo, pero en general son situaciones que aquí no estamos descubriendo la pólvora. O sea, estas operaciones vienen desde el año 96 en España. La Directiva Europea estableció que todos los países de la Unión Europea, donde hubiera capacidad normativa propia,
tuvieran que establecer una normativa por la cual se protegiera fiscalmente estas operaciones cuando hubiera motivos económicos válidos. Entonces, ya sea que esté Bildu gobernando, ya sea que esté PNV, ya sea quien sea, la normativa fiscal en cada momento, incluso ahora que hay una reforma fiscal, tendrá que trasladar de normativa a normativa lo que tiene que ver con las operaciones de reestructuración, porque es directiva europea como el tema del IVA. ¿Vale? Entonces, tienes que cobrar IVA y tienes que cobrar IVA. Luego puedes bonificar o no bonificar, lo que sea, pero es una normativa que nos supera. Y entonces son operaciones que se llevan haciendo toda la vida. Y entonces lo que va a cambiar ellos luego ya es la especificidad de cada territorio, ¿no? Pero en general, yo te digo, esta operación, nosotros tenemos oficina en Madrid y hacemos al final muchas operaciones en España, es la misma operación. Solo que uno lo comunicas a Hacienda Guipuzcoana, entonces lo comunicas a la agencia tributaria o Hacienda de Navarra, ¿no? O sea, no es nada novedoso. O sea que, y luego las sociedades cabecera que os decía, a veces se tiene un poco de distorsión, ¿no? Dices, Juanca, sociedad cabecera, Amancio Ortega, el tío, ¿no? El jubilado, pues que ni te la para vivir. Pues se pone un sueldo, una pensión X y te dan unas rentas, pero tú ves en prensa, ves expansión y dices, Inditex, Pontegadea, que tiene el 66% de Inditex, reparte dividendos, ha cobrado 8.000 millones. Pontegadea, que es la cabecera suya, que cobra 8.000 millones limpios de impuestos, bueno, en el Estado se paga un 95 y luego dice, oye, pues tengo una sociedad patrimonial que cuelga día, cómprame otro edificio en la Gran Vía madrileña, cómprame un edificio tal, cómprame más del 5% de participación de otra sociedad. O sea, va separando, entonces, como persona física recibirá lo que tenga que cobrar, pero él tiene una sociedad cabecera desde la cual recibe dinero y lo gestiona como quiere. Lo bajamos a título personal. Yo no tengo mi jefe tiene, Manuel Urrutia tiene la sociedad. Oye, pues tiene su sociedad, su dinero y él decidirá lo que hace, pero vamos, que no estamos hablando ni de millones ni de volúmenes. Es lo que uno considere que es patrimonio para proteger. Lo que puede ser un problema a la hora del día de mañana de este patrimonio puede ser un problema en la negociación, o puede dificultarme transmisiones, o puede ser un bien que me daría mucha pena perderlo por cerrar el negocio después de 30 años de trabajo. Cada uno tiene que visualizar lo que tiene en la cabeza. Bueno, digo inmobiliario, como otros patrimonios que hemos hablado, o como separar negocios, ¿no? Que a veces es un poco pena que una empresa, yo tengo un cliente en Vizcaya que se dedica a hacer instalaciones de calefacción y aire acondicionado, edificios de promociones nuevas, Murias compra Jaureguiza, compra no sé qué tal, al final se queda como en 3 clientes y se para la obra por no sé qué. Entonces el tío tiene un riesgo alucinante de riesgo negocio de los 2 millones por hacer toda la instalación nueva del edificio. Joder, tiene bajo el mismo CIF, tenía otro que era mantenimiento de calderas y de no sé qué. Y dices, tienes aquí una empresa, por un lado, de riesgo y otra que es una máquina de cobrar y tener clientes clean. Entonces, tiene sentido tener el mismo CIF. Porque es que, bueno, tú sabrás, pero esto es un riesgo que no depende de ti y como caiga va a arrastrar todo lo construido, ¿no? Entonces, si puedes separar 2 empresas que no haces daño a la principal por separarlo, pues como tiene sentido separar, ¿no? Y luego descolgar empresas que colgan de otras. Por ejemplo, hacemos una sociedad cabecera y tenemos una sociedad y luego debajo hay otra, pues descolgamos la empresa y dejamos que la cabecera tenga la sociedad principal y la sociedad B, ¿no? O sea, que de la cabecera que no tiene riesgo, cuelgue lo que tiene que colgar. No que cuelgue una sociedad de una empresa que tiene riesgo. Daros cuenta que la clave del riesgo es que lo que tengo de patrimonio inmobiliario financiero, participaciones empresariales, no cuelgue de una empresa que me puede venir a pedir cuentas. El juez, los trabajadores, los acreedores, terceros. Entonces, una cabecera simplemente tiene dinero que me puede ir mal porque meto mal el dinero en un fondo de inversión. Un inmueble que me quedo sin inquilino y tengo que buscar otro. Una participación empresarial en una empresa que tengo el 50%, que se gestiona en Sevilla, que si se va de mal, pues he perdido ese dinero. El 85% de mi empresa familiar, que el otro 15% lo tiene de reproducción, que si va mal, pierdo ese valor. Pero hacia arriba nadie puede venir a pedir cuentas. Entonces, una sociedad cabecera es una sociedad protectora de patrimonio, claramente. Bueno, si hay que pensar. De todas maneras, luego eso, la presentación he intentado que sea un poco ligerilla, luego como se va a enviar, si a lo mejor ahí es un poco... Y he puesto luego al final mi correo, si queréis ponerme cualquier, oye, tengo duda, tal, o quiero estar, o que sea. Vosotros. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho.
Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita Estatu Batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.